amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludo a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, aquí desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia del Ministerio Viva la Familia, Ebenecer Cunduacán. Queremos continuar con el tema que nos ha estado dando el Señor para compartir con la iglesia. Y es un tema verdaderamente interesante, hermanos, porque habla de la gloria de la casa postrera. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por este tiempo maravilloso que nos da, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad. Danos palabra, Señor, de edificación, de exhortación, que traiga administración, pero que también, Señor, traiga edificación a nuestras vidas. Muchas gracias. Amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca de la gloria de la casa postrera y nos hemos estado basando en Ageo capítulo 2, verso 9, en donde la Biblia nos dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Entonces se habla de dos casas y esto lo confirma el Señor dos veces. En otra versión, en la Nueva Reina Valera 1990, dice: la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera. Entonces la casa postrera es también la segunda casa, la última casa, la casa del tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin. Entonces dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la casa primera. Y esa palabra gloria viene de la palabra caboto, que significa, hermanos, esplendor, que significa distinción de honor. Si me permite, hermanos, voy a desconectar acá un cable. Y también, hermanos, esa palabra gloria viene de la palabra majestad. Es decir, que la gloria, la majestad, el esplendor, el poder, la riqueza, la muchedumbre que va a llegar a la casa postrera va a ser mucho mayor, más abundante que lo que sucedía en la primera. Entonces estamos hablando pues del esplendor, de la grandeza, de la importancia de la casa postrera, de la última casa. Eso es importantísimo, hermanos, que lo podamos entender, y que la manifestación gloriosa de la presencia de Dios será mucho mayor o mucho más grande que la manifestación de la presencia de Dios en la primera casa. Entonces hemos estado hablando, hermanos, acerca de esto. La primera casa se encuentra a este lado y la casa postrera de aquel lado. Digámoslo así, de la primera perspectiva, se habló del templo de Salomón y el templo de Zorobabel, el primer templo y el segundo templo, la primera casa y la casa postrera. Luego hablamos de Israel, que es la casa primera, que tuvo un pacto de gloria, pero que también el Israel espiritual, que es la iglesia, tiene un nuevo pacto, pero un pacto de más gloria. Hablamos también de la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos y la iglesia del tiempo final, que es la iglesia de Apocalipsis. Hoy vamos a estar hablando de la religión de la conquista, que, digámoslo verdad, a nivel América, a nivel nacional, México, tenemos la religión de la conquista y la iglesia de Cristo como la casa postrera. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando hoy, y lo tengo acá anotado: la primera casa y la casa postrera. La primera casa es la religión de la conquista, es decir, la religión que nos impusieron
la religión que nos trajeron, ¿verdad? A la fuerza, a nuestra nación. Pero la casa postrera es la iglesia de Cristo que ha traído, hermanos, el evangelio revelado de parte de nuestro Dios. Eso es para mí, ¿verdad? La contraparte de la religión de la conquista. La casa primera, vamos a hablar de la casa primera, de la religión de la conquista. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Espero yo que nadie se vaya a ofender, sino que podamos atender lo que la historia nos presenta. Con la conquista, hermanos, llegaron la cruz y la espada al mismo tiempo. Es decir, que en una mano traían la cruz y en otra traían la espada. El que no aceptaba esta religión, el que no aceptaba el mensaje que traía la iglesia de ese tiempo, que era la iglesia pues imperial, hermanos, entonces la espada lo atravesaba y corría la sangre. Es decir, entonces, hermanos, que con la conquista llegaron los soldados y llegaron también los frailes. Por un lado, hermanos, vino la religión y al mismo tiempo vino la conquista, el dominio, la imposición. Después de eso, solo fue cuestión de tiempo que el oro, la plata y toda la riqueza americana le permitieran a España extender su poderío en Europa y a la iglesia imperial extender su poder sobre gran parte del continente americano que habían recién encontrado. Eran tiempos en que la corona y la iglesia eran casi la misma cosa. La religión y el Estado estaban unidos en España. El que era español tenía que ser a la fuerza católico al mismo tiempo. Estamos hablando de historia. Las guerras, hermanos, se hacían por el rey y por Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que sucedía en ese tiempo. En el año de 1992, Juan Pablo II le pidió perdón a América en nombre de la iglesia, le pidió perdón a los pueblos indígenas, reconociendo, hermanos, así que muchos miembros de la iglesia fueron cómplices de la tremenda mezcla de fuerza, de crueldad, de estupidez, dice la historia, y de avaricia que condujo al exterminio de muchos pueblos indígenas. El pontífice polaco llamado Juan Pablo II aseguró que el 12 de octubre de 1492 los habitantes originarios de América comenzaron a experimentar la humillación a manos del mal. Entonces no podemos decir que la religión que trajeron, hermanos, los conquistadores, era el evangelio de Cristo, sino que, hermanos míos, escuchen lo que dice la interpretación que se da a la conquista, incluyendo, hermanos, el nombre de Cristóbal Colón. Fíjense que Cristóbal significa el que lleva a Cristo. Por eso dijeron, ¿verdad?, que era cosa del destino que fuera él y no otro el de la aventura de dar oro a España y conversos a Roma. Cristóbal Colón, hermanos, vino y le quitó el oro a los indígenas para dárselo a los españoles e impuso a fuerza de violencia el catolicismo
en México y en gran parte de América. Entonces Cristóbal significa el que lleva a Cristo, pero más bien llevó el oro a España y llevó conversos a Roma. Colón significa colonizador. Así que, haciendo honor a su apellido, a él le tocó fundar las 2 primeras colonias europeas en el Nuevo Mundo. Estas rápidamente quedaron en la nada, pero pronto se fundaron otras y otras y otras colonias. Esto que estoy hablando es un poco de historia. Los nativos, hermanos, no tardaron en darse cuenta de que esos extraños visitantes eran una asociación de explotadores, esclavistas y violadores. O sea que, hermanos, vinieron a explotar, vinieron a esclavizar y vinieron a violar. Esa gente que vino de España era gente hostil, no eran amigos. Los invasores pronto mostraron cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ellos lo que vinieron fue a conseguir oro. Entonces, amados hermanos, la iglesia imperial, la iglesia, la religión de aquel entonces que vino, hermanos, con violencia a imponerse en América, sostenía que las almas de los indios, si es que las tenían, fíjense, hasta donde decían los romanos o los católicos romanos en aquel tiempo, que si acaso los indios o los indígenas tenían alma, estaban condenadas a la perdición y que sus cuerpos físicos pertenecían a los católicos españoles que ocupaban su territorio, llámese, ¿verdad?, en el idioma de ellos, cristianos, entre comillas. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos pues que esa religión lo que trajo no fue gloria, no fue un evangelio puro, sino que ya trajo un evangelio corrompido, una religión, hermano. Y es que la religión no se puede imponer. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estos hombres vinieron matando a nuestros antepasados. Los españoles vinieron, hermano, pues, repito, en una mano traían la espada y en la otra traían la cruz. Y mataron a muchos indígenas, hermanos, pensando que rendían un servicio a Dios. Y dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, hermanos, esa religión que impusieron a nuestros antepasados y que pasó, hermanos, de generación en generación, es una religión homicida, una religión que pensó que servía a Dios cuando en realidad no conocían al Padre ni a Jesucristo. Yo recuerdo, ¿verdad?, que el Señor cuando pasó por Samaria o iba a pasar por Samaria, no lo dejaron pasar. Y entonces se acercaron, hermanos, los discípulos, 2 de ellos, y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos? Y el Señor le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, hermanos, pero esto es lo que sucedió, pongámoslo así, en la primer casa, en la primer religión que tuvimos en nuestra nación, y que hasta la fecha miles
siguen practicando todavía sin conocer el contexto del cual, hermanos, o cómo es que se dio esta religión en nuestro país. Otros, a pesar de conocerla, hermanos, la abrazan sabiendo que están en un grave error. Mire, le voy a contar que hubo en la Biblia un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual era religioso a más no poder. Era un hombre, hermanos, que había sido religioso, hermanos, y que imponía su ley, su religión a otros. Cuando Esteban estaba predicando, hermanos, y la gente comenzó a apedrearlo porque hablaba del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gente dejaban sus ropas a los pies de Saulo de Tarso, hermanos, y este consentía, estaba de acuerdo, hermanos, que mataran a Esteban. Y dice este apóstol que luego, ¿verdad?, llegó a ser apóstol, Saulo de Tarso, dice en Filipenses 3:4, dice, ya siendo apóstol, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, mire el grado de religiosidad de este hombre: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mire, este hombre era religioso, extremista. Era alguien que tenía un celo por su iglesia, por su religión, y perseguía a la iglesia de Cristo. Por eso dice, ¿verdad?, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se sentía irreprensible en cuanto a la ley. Pero cuando conoció la verdad, hermanos, cuando llegó el evangelio, cuando llegó Cristo a su vida y lo insertó en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces no hay o no existe un registro de alguien más religioso que Saulo de Tarso, y defendía su religión, hermanos, y él estaba dispuesto a derramar sangre por su fe, pero estaba completamente equivocado, hasta que el Señor, hermanos, él yendo hacia una ciudad importante, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que en el camino el Señor se le apareció y cayó a tierra, y el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era un religioso que perseguía a los cristianos, pero al perseguir a la iglesia de Cristo estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y entonces Saulo de Tarso pregunta, Señor, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dio indicaciones, le dio instrucciones, hermano, y luego lo llamó al ministerio para predicar la palabra del Señor, para ser un apóstol a los gentiles. Entonces, hermanos, aquí es donde empieza la casa postrera, la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hermanos, estamos hablando de gente que fue religiosa, pero que practicaba el pecado. Por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, hay gente injusta, hay gente que practica la injusticia siendo religioso.
que no han conocido, hermanos, no han sido justificados por la fe y no tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibieron una religión, aceptaron llegar a una iglesia, pero no recibieron a Cristo en su corazón ni tuvieron un cambio en su vida. Entonces, hermanos, el Señor dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es interesante, hermano, porque hay gente que es religiosa, pero siguen y creen que por ser religiosos ya están a cuentas con Dios, ya están y llámense católicos, testigos de Jehová, evangélicos, pentecosteses, no importa cómo se llame, hermano, si todavía practica la fornicación, el adulterio, la idolatría, si todavía practica, hermanos, la homosexualidad, si todavía es un ladrón, un avaro, un borracho, un maldiciente, un estafador, esa persona todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿Es religioso? Sí. Muchos religiosos se afanan de su religión, se aferran a su religión, pero no tienen salvación, no tienen el perdón de sus pecados. Así que necesitan, hermanos, venir a las plantas de Cristo para que entonces sean un templo del Señor y la casa postrera sea mayor que la primera. Que la vida cristiana que ahora vivan en Cristo Jesús sea una vida realmente gloriosa, hermanos, en comparación con la vida religiosa que vivieron anteriormente. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos míos, esto es interesantísimo para nosotros. Éramos antes, así vivíamos, éramos religiosos, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados por el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, y ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es la casa postrera, y nuestro estado es mejor y hay una mayor gloria en nosotros, hermanos. Fíjense lo que le voy a decir. Había un hombre en San Juan 3:1, un hombre de los fariseos, un hombre religioso que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él era un religioso, estaba en la casa primera. Entiéndase, ¿verdad? De acuerdo al tema que estamos tratando hoy. Este Nicodemo vino a Jesús de noche para que nadie lo viera, hermanos, porque hay gente que tiene vergüenza de venir a Cristo Jesús y cambiar su vida, porque como viven en una religiosidad. Hermanos, este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconocía a Jesús solamente como un maestro, pero a Jesús hay que reconocerlo como el Salvador. A Jesús hay que reconocerlo como Señor. A Jesús hay que reconocerlo como Rey. A Jesús no solamente se le acepta como maestro. Y dice la Biblia que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
La importancia, hermanos, de nacer de nuevo. Es importante que haya un nuevo nacimiento para ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces Nicodemo, en su lenguaje religioso, no entendía lo que Cristo le estaba diciendo. El Señor le estaba hablando en términos espirituales y no lo entendía, porque él solamente conocía, hermanos, un lenguaje religioso. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía, porque, hermanos, la religión no enseña letra, pero no enseña el espíritu que hay, la revelación que hay en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Juan 3:5 que el Señor le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí hay, hermanos, tres cosas importantes. Que una persona tiene que nacer de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión en su vida. Tiene que bautizarse y tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Para que entonces no solamente vea el reino de Dios, sino que también entre al reino de Dios y siga prosperando y siga progresando espiritualmente hasta que pueda heredar el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Perdón, hermanos, pero la religiosidad y los religiosos, cuando nosotros vivimos en una religiosidad, hermanos, no alcanzamos a entender los términos y la palabra del Espíritu. Y necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del agua, que es el bautismo. Necesitamos nacer del Espíritu, que es el bautismo en el Espíritu Santo, para que podamos nosotros entender, hermanos, la palabra espiritual, recibir revelación de parte del Señor de su palabra. A este Nicodemo el Señor le dijo: mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le dijo esto a Nicodemo. ¿Por qué, hermanos? Porque el que recibe al Hijo tiene al Padre. El que recibe a Jesucristo en su corazón tiene vida eterna. Pasa de condenación a vida eterna. Pasa de las tinieblas a su luz admirable. Sale de la religiosidad, que es una casa primera, que Dios tal vez, hermanos, permitió, ¿verdad?, que vinieran y nos dieran cierta luz, pero una luz muy opaca. Ahora, la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es mucho más potente que la luz LED. Nos ilumina y nos enseña el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia. Entonces, hermanos, recibir al Hijo, recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos, dice la Biblia en Colosenses 1:18 que Él gobierna a su iglesia y le da vida. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el que gobierna a su iglesia. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón es insertado en el cuerpo de Cristo, pertenece a la iglesia de Cristo y Jesucristo le da vida, porque Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y somos muchos miembros. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han nacido del agua, todos aquellos que han nacido del Espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, la casa postrera, en donde la gloria de Dios es mucho más grande, mucho mayor, en sobremanera, hermanos. La iglesia de Cristo es hermosa. La iglesia de Cristo ha llegado, hermanos, a hacer amistad con el Señor. No hay mancha en ella. Por eso dice Cantares 4:7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hermanos, tiene la gloria de Dios en su vida y por ello es hermosa. Ha llegado al nivel de amistad con el Señor, porque dice la Biblia, vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. La iglesia de Cristo es una iglesia que no tiene mancha. Y eso nos habla, hermanos, de una gloria mayor que la gloria, hermanos, que pudiese haber en una religión. Muchos templos, hermanos, tradicionales y iglesias imperiales que hay en cada municipio, en cada estado, hermanos, en cada ciudad, son esplendorosas, tremendos vitrales, incrustaciones de oro, hermanos, cosas hermosas. Pero ¿sabe qué? Si usted recibe a Cristo en su corazón, usted va a ser un templo hermoso, un templo del Señor. Hay un canto que dice, un grano de arena en ancho desierto, un grano de arena, antes era yo. Hoy ya soy llamado. Algo así. Y dice, un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Antes, en la vida religiosa que llevábamos, en la religión que habíamos nacido, solamente éramos un grano de arena. Pero ahora somos un templo. Nuestro corazón es un altar donde se ofrece alabanza, adoración, incienso, sacrificio agradable al Señor. Somos templo del Señor. Somos la casa postrera. Somos la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, mire cómo dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? Cuando la Biblia se habla de mujeres, se hace una referencia, hermanos, o es una manera de referirse a una iglesia, a un tipo de iglesia. Y aquí se habla de la más hermosa de todas las mujeres, la más esplendorosa, la que tiene más gloria. Es la iglesia de Cristo, la que se va a casar con el Señor, la que va a ir a las bodas del Cordero, la que va a ser arrebatada, hermanos, la que va a dar la talla. Porque dice la Biblia, hermanos, que debemos dar, hermanos, la estatura del varón perfecto. Y el Señor, con su poder, con su gracia, con su espíritu, con su palabra, y por la administración de los 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la iglesia va a llegar a esa estatura. Eso usted lo puede ver en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, ¿no? La iglesia de Cristo es una iglesia esplendorosa y maravillosa, una iglesia que tiene gloria, mayor gloria, ¿no? Dice Cantares 6:8, 60 son las reinas
y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, pero sin igual. Es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de su madre, la preferida, la que la dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron, diciendo: ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? Está hablando de la gloria de esta iglesia, la iglesia de Cristo, la amada de Cristo, la novia del Señor, amados hermanos. Por eso es que la Biblia dice que la gloria de esta casa postrera, de esta iglesia, será mayor que la primera. Hermanos, y no es comparable con el judaísmo, no es comparable con el catolicismo, no tiene comparación con ninguna iglesia tradicional. La iglesia de Cristo es la amada. Son aquellos que han sido redimidos, que han sido comprados con la sangre del Cordero de Dios y que se apartan, que se consagran para el Señor. Así que esta iglesia, hermanos, es una iglesia hermosa, esplendorosa, con mucho más poder, con mucho más honra. Es una iglesia súper, archi, requete, recontra bendecida. Así que, amados hermanos, yo le invito a usted para que sea parte de esta iglesia y no sea un religioso más. No se vuelva un religioso. Ore, busque de Dios, acérquese a la iglesia, busque, alabe, adore al Señor, sírvale, prepárese, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por su iglesia, no viene por una religión, no viene por una denominación, no viene por un templo, viene por una iglesia, por su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra sea de edificación. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada vida. Que tu Espíritu Santo convenza, redarguya. Sana a los enfermos, obra milagros, obra prodigios, obra maravillas. Que la gloria de esta casa postrera sea mayor que la primera. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a despedirnos y yo le invito para que el día de mañana, si Dios lo permite, nos veamos acá una vez más, pero a las 6 de la tarde, para cerrar esta serie de enseñanzas que tienen que ver, hermanos, con la gloria de la casa postrera. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén.